Hola, bienvenidos a la novena lección del curso de Java. Hoy vamos a hablar solamente de un tema, y es de los métodos, que en otros lenguajes también se llaman funciones, aunque en Java se han dado en llamar métodos. Lo primero que tengo que decir es ¿para qué sirve un método? Bueno, a nivel muy general y muy abstracto, un método es la acción que se realiza con un objeto. Un método se define dentro de una clase de Java y constituye una acción que se puede posible de realizar con un objeto. Si os acordáis que vimos la clase taza de nuestra primera lección, tenía propiedades, que son estas de aquí, esta sección. Por ejemplo, tenía la capacidad, el contenido, son dos números, ¿vale? Y el color, que también es otro número. Esto era el constructor, que es un método especial que ya veremos más adelante. Y todo esto de aquí son métodos, todo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿os acordáis de estos dos? Llenar y vaciar, ¿vale? Llenar y vaciar son dos acciones básicas que podemos realizar con nuestra taza. No pensemos en una taza cualquiera, sino en nuestra clase taza. Nosotros podemos crear tantas tazas como nosotros queramos con esta clase. Cada uno se constituirá en un objeto, y con cada uno de esos objetos podemos llamar a... En Java se conoce como mandar un mensaje al objeto pidiéndole que se llene o que se vacie. Y según a qué objeto le pedimos que se llene o que se vacie, pues se vaciará ese objeto y no otro. Eso es así porque cuando yo invoco a un método de un objeto en concreto, lo que pone aquí capacidad en verde, que es una propiedad, es a lo que accede. Es decir, accede a la capacidad de la instancia concreta con la que estamos trabajando. Entonces, si vemos textaza aquí, veis que aquí hemos creado, ya sabéis que con new bueno, aquí está la definición, la declaración de las tres variables que son referencias a objetos de tipo taza, y con new instanciamos en memoria pues en este caso una taza, aquí otra taza y aquí otra taza, y le estamos diciendo cuál es la capacidad, cuál es el contenido y el color. En este caso sería negro. Entonces, con T1 tenemos acceso, a partir de esta instrucción de new, tenemos acceso a la taza número 1. Con T2 tendríamos acceso a la taza número 2. Entonces no es lo mismo poner T1.llenar que T2.llenar. Si yo pongo T1.llenar, se va a llenar el objeto comprendido o referenciado por la variable T1. Si yo uso T2.llenar, pues se va a llenar la taza T2, ¿no? Bueno, vamos a ir a algo más concreto de cómo está constituido los métodos. Y aunque ya lo hemos usado profusamente en nuestro curso, lo que vamos a hacer hoy es esta parte la vamos a aislar en sendos métodos. En la programación general, las funciones, que es como habitualmente se llaman, son estructuras que permiten contener un fragmento deseado del código, el cual realiza una función concreta. Y el hecho de que usemos funciones nos permite ejecutar ese fragmento las veces que queramos sin tener que volver a copiar el código tantas veces como lo hayamos usado, ¿no? Entonces yo voy a copiar esto de aquí, de mi primeras lo voy a copiar nada más. Me voy a ir aquí abajo, da igual abajo que arriba en Java. Y básicamente un método tiene el tipo de datos, que en este caso va a ser int, que devuelve. Ese es el tipo de dato que devuelve. Después el nombre, que va a ser mayor.
Y luego entre paréntesis tiene los argumentos, que en este caso es un array de enteros. Se usan llaves para contener el código. Y aquí dentro voy a pegar nuestro código. Vale, entonces, bueno, esta parte realmente no la necesitamos. Cuidado. Lo que sí necesitamos es, por lo que nos está dando error. Vale, entonces, poner public es útil para saber que este método es público y no confundirse, porque por defecto, si no ponemos nada, si ponemos solamente int mayor, como se ve aquí, también sería público. Entonces, ponemos la palabra clave public o private, público o privado, para saber si este método es accesible desde el exterior del objeto o solo es un método que se va a usar interiormente. En este caso realmente podría ser privado, porque solo lo estamos utilizando dentro de la clase arrays. Vamos a hacerlo privado. Private. Hay que poner private. Esta parte se conoce como accesibilidad, digamos, ¿no? El ámbito de del método. Y puede ser público o privado. Después viene el tipo de datos que devuelve la función, el método, que en este caso va a devolver un número. Es decir, una vez que se ejecute, que se invoque a este método, va a hacer unos cálculos y va a devolver un número. Dentro ya va el código. Entonces, en este caso, una vez que yo invocara al método, se va a ejecutar, se va a calcular cuál es el mayor, en este caso, porque este código es de la lección anterior. Este algoritmo calcula el mayor de un array, el valor mayor que contenga un array, y devuelve en cuál es el mayor. Entonces, vamos a ponerlo aquí abajo. Vamos a poner aquí mayor. Aquí tenemos un problema. Para poder acceder a un método necesito un objeto, a menos que este método sea estático. Como en este caso no es estático, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Array vamos a llamarle u igual a new array. Este no requiere argumentos. No se llama array. Se llama arrays, perdona, que no me acordaba ya. Arrays, ¿vale? Entonces ahora mayor sería el objeto, que en este caso es u. Acabamos de crearnos un objeto que como parte de sus métodos tiene mayor y también main. Si ponemos aquí pinchemos, ¿lo veis? Bueno, ya sabéis que tenemos algunos datos que nos vienen determinados por objeto, y aquí tenemos el método que nosotros queremos y le tenemos que pasar una variable de tipo array de enteros. ¿Lo veis aquí? No os dejéis engañar por el nombre, porque podemos crear nosotros otro array. En este caso nuestro array se llama también A, pues lo veis aquí que está declarado, pero no os dejéis engañar, porque puede ser que no. Puedes ponerle aquí B perfectamente en lugar de A. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Que el índice no lo tenemos. Al haber invocado nosotros al método mayor del objeto u con el array, nos va a dar el mismo valor que arriba, porque no hemos cambiado no hemos cambiado el contenido. Entonces, lo que pasa es que como en la función devuelve, el método devuelve solamente el valor mayor, no sabemos la posición. Entonces vamos a poner aquí una interrogación. Vamos a ejecutarlo a ver. Vale, entonces, ¿veis?
Java, cuando ejecutas una clase, en este caso el método main, va a ejecutar línea por línea. Cuando llega un bucle va a repetir. Cuando llega otro bucle sale. Cuando termina sale y vuelve al otro bucle, se repite. Se ejecuta esta línea, esta línea, esta línea. Aquí otro bucle se repite lo que se tenga que repetir. Se ejecuta esta línea. Aquí creamos el objeto U. En este caso no se puede llamar antes porque no existiría. Aquí invocamos al método mayor del objeto U con el mismo array del de arriba y lo tenemos en mayor. Y lo imprimimos. No tenemos la posición. Para cambiar esto lo que habría que hacerse es meterse aquí y en lugar de devolver el mayor, devolver el índice. Y para obtener el mayor aquí lo único que habría que hacer sería A de mayor. ¿Por qué? Porque al llamar a esto va a devolver la posición que ocupa el mayor valor. Y eso se va a almacenar en mayor. Podríamos cambiar este nombre y poner índice, pero realmente al programa no le afecta. Eso lo tenemos que tener en cuenta nosotros para no confundirnos después. Entonces, ya no me vale poner aquí mayor. Aquí habrá que poner, exacto, es que es al revés. Aquí habrá que poner A de mayor. Y aquí mayor a secas. Porque mayor es la posición. Por lo tanto, con la variable A y entre corchetes la posición se obtiene el valor. Esto lo vimos en la lección anterior. Si no lo has visto, te recomiendo que la veas, donde expliqué por encima lo que son los arrays. En este caso de una sola dimensión. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Y nos va a decir exactamente lo mismo. Pero, como podréis observar, si yo cambio aquí índice, no altera nada. Lo único que tengo que modificar aquí índice para que funcione. Índice, ¿vale? Lo probamos a ver. Y funciona perfectamente igual. Lo que voy a hacer va a ser borrar esta parte de aquí, porque ya no nos hace falta. Ay, cuidado, no sé lo que he hecho. Sí, no he hecho nada. Bueno, entonces aquí necesitamos declarar el índice para que funcione. Porque hemos borrado la declaración. Vale, ya está. Ahora voy a copiar este texto de aquí. Lo voy a quitar y vamos a crearnos el método que calcula el menor. También recibe, aquí van los argumentos, es decir, los datos que necesita el método función para funcionar, que en este caso es el array que tiene que recorrer para calcular el menor que hay dentro de ese array, ¿no? Entonces aquí pegamos el código. Bueno, aquí hay un problema. Esto se resuelve así. El índice no está declarado. Hay que declararlo otra vez aquí. Esto se debe a una cosa muy sencilla. Antes, cuando teníamos el índice declarado en el main, aquí, como el otro código estaba abajo, la variable índice estaba dentro del mismo ámbito, dentro del bloque este entre las llaves estas. Pero al tener métodos distintos, el ámbito de las variables solamente afecta lo que declaremos aquí dentro de las variables, y los argumentos solamente se pueden acceder desde dentro del método. Lo que significa que tendremos que declarar dobles algunas cosas, ¿vale? Entonces no hay que modificar nada, simplemente aquí poner lo mismo para que funcione. Entonces aquí vamos a declarar la variable menor. Bueno, vamos a usar índice, porque realmente no se puede. Igual a u punto menor de a, ¿vale? Entonces aquí ponemos lo mismo de antes. A ver si soy capaz de meter el segundo corchete, que parece ser que se me está resistiendo. Y ya está, y aquí índice. Bien. Realmente las actividades que vayamos a ver que en el futuro las vamos a poder reutilizar, es mejor meterlas en métodos.
Y si es una cosa que vamos a usar muy frecuentemente, lo mejor es crearse una clase aparte que contenga esos métodos, tal como nos creamos este de mayor menor que tenemos aquí también con utilidades. ¿Vale? Bien, esto va a funcionar. Vamos a echar un vistazo a ver si funciona ya. Nos dice que el mayor del array es el 98 en la posición 6. Vamos a ver si la posición 6 está 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 98 está en el 6. Y el menor es 2, que está en la posición 41. A ver. 10, 20, 30, 40, 41. Aquí está el 2. ¿Vale? Está bien. Entonces, como veis, los métodos sirven para encapsular código que luego vamos a reutilizar en algún momento dado. Y es ideal crear métodos en lugar de repetir el código todo el tiempo. Muchas veces, el hecho de crear un método, si tenemos que llamar la función, el método, si tenemos que usar el código dentro de mayor 4 o 5 veces, simplemente bastará con poner u.mayor con lo que queramos. Imaginaos que tuviéramos otro array y tenemos que sacar el mayor y el menor de los 4. Pues simplemente instanciamos una vez un objeto de tipo arrays y llamando 4 veces cada función, cada método, funcionaría sin necesidad de repetir código. Siempre, mientras que el estilo anterior habría que copiar y pegar el código 4 veces. En este caso, como son 2 funciones, serían 8 veces. Entonces se ahorra mucho código de esta manera. Bien, ¿cuál es el problema de crear la diferencia? Porque está diciendo que está funcionando. Yo pongo aquí u menor y funciona, aunque a pesar de que lo hemos hecho private. ¿Vale? Entonces el problema, si yo ahora mismo me voy a otra clase, por ejemplo, la primera que hicimos, y me vengo aquí al final y pongo arrays a, en este caso vamos a llamarle a, porque creo que no hay ninguna variable que nos lo impida. Hay que poner new, el igual. Bueno, esta parte ya lo expliqué en su día. Esta parte se llama declaración. Y cuando ponemos igual new arrays y los paréntesis, como en este caso el constructor no tiene ningún tipo de argumento porque no hay constructor, pues no hace falta ningún argumento, porque en este caso no nos hace falta. Entonces cuando yo ahora intente poner a punto, vais a ver que aquí no existe ningún método mayor y menor. ¿Lo estáis viendo? No existe. ¿Por qué? Porque hay una diferencia muy sutil. Dentro de la propia clase arrays, yo puedo utilizar los métodos privados. De hecho, esta parte, aunque no sea, esta parte es dentro de la clase arrays. Entonces aquí puedo usar todo lo que quiera que sea privado de esta clase. Pero si lo que yo voy a usar pertenece a otra clase externa, como es en este caso que yo estoy en saludar, yo pretendo utilizar los mayor y menor, no me va a funcionar. En parte, esto se hace para proteger el funcionamiento interno de la clase, ¿no? En este caso no nos importa hacerlo público porque son cálculos que pueden ser reutilizados. Entonces vamos a hacer público. Y vais a ver la diferencia. En este momento que ya lo he hecho público, si me voy a el primero, si me voy aquí y pongo un punto, veis que ya el mayor me sale. Y si me voy a este y también le pongo que es público, public, lo grabo, bueno, ahora también me va a salir el menor. ¿Lo veis? Los dos aquí. ¿Qué ocurre? Que si yo pongo aquí mayor, no tenemos aquí ningún array que pasarle, pero me voy a crear uno y lo voy a inicializar para que veas cómo funciona esto. Bueno, para que no se nos olvide que antes de utilizar como no son estáticos, antes de utilizar el método mayor y menor, tenemos que crearnos un objeto de tipo arrays, que eso se hace con esta línea, ¿vale?
y después ya se puede llamar. Si no, se puede. Si fueran estáticos, con poner arrays punto y el método ya funcionaría. Por ejemplo, si aquí ponemos arrays punto, veis que pone main aquí. Vale, ese es el método en el cual tenemos nuestro código del programa. Aquí, este método. ¿Vale? Los métodos estáticos se acceden con el nombre de la clase directamente. Es decir, que yo aquí puedo ejecutar la clase array entera dentro de esta clase. ¿No lo creéis? Mira, lo vamos a ver. Voy a comentar de momento esto. Y vamos a poner aquí arrays.main. Vale, y como args no tenemos y no utilizamos, vamos a poner null. Null significa que no tenemos ningún valor, ¿vale? Vamos a probar a ver. Claro, tenemos que cambiar esto, si no, no funcionará. Siempre me equivoco. Bueno, podemos como no voy a volver a utilizar esto, me meto en salud, le doy aquí run file. Dime tu nombre, vamos a poner mi nombre correcto. ¿Veis cómo se ha ejecutado lo de arrays? Justo después de decirme hola Julio. Vale, porque se lo he dicho aquí. Si yo quito esto, lo guardo por supuesto y lo ejecuto desde aquí, solamente dándole Julio o lo que sea, solamente me dice hola Julio. Vale, ahora vamos a crear un array aquí. Bueno, voy a quitar ya los comentarios estos. Voy a crear un array de tipo entero que se va a llamar B, para que veáis la diferencia. New. Sabéis que para declarar un array hay que poner aquí. En este caso va a ser de 10 nada más. Vale, entonces, incluso si queremos que sea de 10, ya sabéis que para declarar un array, inicializarlo se puede poner así, de esta manera. Vamos a poner números aleatorios. 2, 5, 8, 1, 9, 7, 4, el 3 y el 6. Me parece que no falta ninguno. Falta el 0 o el 10, lo que queráis, ¿vale? Si ponemos entre llaves, estas llaves son distintas totalmente, o sea, son las mismas llaves, pero el significado es distinto. Para representar un literal de tipo array se hace con llaves y los valores. Los valores dependerán de su representación, como veremos más adelante, del tipo de datos. En este caso, como son enteros, no llevan comillas. Si fueran cadenas, tendríamos que poner comillas dobles, encerrar cada valor entre comillas dobles. Así, de esta manera, ¿vale? En este caso no, porque si no, no nos va a funcionar. Vale, aquí podemos poner B y va a funcionar. Y ahora vamos a escribir aquí aquí tenemos que recoger el índice de alguna manera. Vamos a poner ID en lugar de índice porque es más corto. Vamos a poner B de ID más vamos a ponerlo así, más ID. Me falta el punto y coma final de toda instrucción. Bien, para que lo entendáis bien, lo que estoy haciendo es, me he creado aquí un array que se llama B. Le podía llamar Borrico, le podía llamar Pepe, le podía llamar como yo quiera. Aquí he creado la clase que el objeto que yo necesito para poder llamar al método mayor, para poder hacer las cosas. Y entonces yo invoco al método mayor del objeto A, que sabemos que es del tipo arrays, y le digo que me haga el cálculo con mi array que el único requisito es que el tipo de datos, es decir, esto de aquí, coincida con la definición, con esto de aquí. El nombre no importa en absoluto. Yo dentro de mi método lo puedo llamar Pepito y fuera lo puedo llamar de la manera que sea. De hecho, esta es la mejor manera, porque si no, no tendría sentido tener que estar llamando. Para que lo veáis clarísimo, vamos a poner aquí
vector. Bueno, vamos a poner vectorial, porque si pongo vector... Venga, entonces aquí hay que poner vectorial igual. Y ya está, ¿vale? Entonces, esto era el programa saludar. Y estas son las nuevas modificaciones. Claro, todavía está ejecutándose Arrays porque lo tengo configurado que el proyecto se ejecute esa clase. Pero si le doy aquí Run File, va a decir: hola, dime tu nombre, vamos a ponerle Pepe. Y nos dice el mayor es 9 y la posición es 4. Si nosotros queremos saber cuál es el menor, basta con copiar esta parte de aquí, bueno, quitar el int, porque ya el id lo tenemos definido arriba, y en un mismo método no se pueden definir dos variables del mismo nombre. En lugar de mayor vamos a poner menor, y aquí simplemente tenemos que cambiar esto. Vamos a ver si funciona. Perdón, otra vez hemos hecho la misma. Estamos puestos a la costumbre. Vamos a ponerle Juanito. Nos dice: el mayor es 9 y la posición es 4. El menor es 0 y la posición es 9. Vamos a analizar si es verdad. 0, esta sería la posición 0. 1, esta sería la posición 1. 2, la posición 2. 3, la posición 3. Y 4. Es decir, siempre empiezan, los arrays empiezan los índices en 0 y terminan en la longitud menos 1. ¿Por qué funciona con este de 10, de posición de 10 valores, mientras que nosotros lo habíamos programado para 100? Muy sencillo, porque nosotros no dependemos en ningún momento de ningún número. Aquí hemos puesto que lo haga con la longitud del propio array que nos pasen por argumento. Es decir, la dirección del array de saludar se copia dentro de A, y a partir de entonces A contiene lo mismo que vectorial, y la longitud de vectorial es 10, por lo tanto A.len aquí va a poner 10 y va a funcionar igual que el otro, ¿vale? Espero que esta corta lección os haya aclarado algunas dudas sobre métodos. Una cosa muy importante que tenéis que saber, que vamos a hacer antes de concluir, es que no tiene sentido, si yo voy a crear una clase con funciones o métodos de tipo utilidades, como calcular mayor, calcular menor, que yo voy a llamar muchas veces, no tiene sentido que haya que hacer esto para yo poderlo llamar, porque si de hecho esto no lo hago, yo no puedo llamarlo. Aunque ponga aquí arrays, no me funciona. ¿Lo veis? No me sale el método. ¿Por qué es esto? Porque no es estático. Entonces, si yo quiero que funcione para todo, aquí le añadimos static, que es un modificador. Y entonces lo que significa que ese método va a estar ya preconstruido dentro de la clase, y lo puedo llamar perfectamente. La condición para que esto funcione es que yo desde dentro del método no utilice ninguna propiedad de la clase. Es decir, si yo aquí, por ejemplo, en taza, yo no puedo hacer que getCapacidad sea estático. ¿Por qué? Porque para yo poder acceder a la propiedad capacidad, se tiene que haber construido ya un objeto con una capacidad determinada. Tampoco puedo usar setCapacidad porque no existe, la variable ni siquiera está inicializada, no está construida su espacio en memoria. Ni getColor tampoco, ni setColor ni nada. Y llenar depende absolutamente de todo. Si yo aquí pongo static, mirad lo que va a pasar, ¿vale? Error constante. ¿Y qué me dice el error? Dice non-static variable capacidad cannot be referenced from a static context. ¿Vale? Pues que hay datos que no son estáticos y que por lo tanto no los puede utilizar dentro de un método que es estático. Los métodos estáticos tienen que poderse valer por sí mismos sin requerir ninguna propiedad
que forme parte de la clase y que para su uso tenga que crearse una instancia de esa clase, es decir, un objeto en sí. Pero no hace falta salvar nada porque no he cambiado nada. Estos métodos, casualmente ninguno utiliza ninguna propiedad interna. No, porque lo único que utilizan es el propio array, pero ya está declarado aquí, y cuando se llame a la función se va a copiar la dirección del array que tú le digas aquí, en A. Es decir, que aunque el array en origen se llame Pepito, cuando llamen a la función y se empiece a ejecutar, aquí va a ser siempre A. Por lo tanto, va a funcionar siempre aquí. Los métodos de este tipo tienen que ser muy genéricos, que hagan cosas que vas a necesitar habitualmente. Entonces, a partir de ahora ya sí que me funciona, ¿lo veis? Y aquí cuando yo pongo arrays, punto, ¿lo veis que pone aquí menor ya? Me va a funcionar perfectamente esto. Y ahora va a pasar una cosa muy curiosa, que si yo me creo vamos a poner aquí u igual a new, perdón, es arrays, que siempre se me olvida que esto es arrays. ¿Vale? Cuando yo haga u punto, no me sale ni mayor ni menor. ¿Por qué? Porque dentro de un objeto solo puedo acceder a los métodos no estáticos y propiedades no estáticas. En este caso no hay. Entonces vais a ver cómo esto funciona perfectamente, igual que lo otro, de hecho. Tengo que ejecutar aquí saludar, que si no funciona, ya lo sabéis. Estoy tonto hoy. ¿Veis? Funciona exactamente igual. Entonces, en general, los métodos estáticos tienen dos características. Una es la que hemos mencionado, que no acceden a ninguna propiedad intrínseca de la clase. Sin embargo, yo sí que me puedo crear dentro un objeto de la clase, por ejemplo, y utilizarlo. Eso sí funcionaría. Y segunda, que está ya, una vez que yo ya defino esto, si yo pongo arrays.tal, puedo acceder ya al método. Es decir, que ya está instanciado ese método. Y los métodos, aunque haya 3 o 4 instancias de la clase arrays, por ejemplo, si yo llamo al método mayor y menor, solamente el método mayor y menor no se copia 3 veces, como sí pasaría con los métodos de taza, que toda la clase se copia en la memoria, y yo cuando llamo a un método se llama de la memoria de esa clase, de ese objeto. ¿Vale? Es decir, que si yo me creo 3 tazas, como aquí en este ejemplo, perdón, en el ejemplo de 3 tazas aquí, cuando yo pongo new taza, new taza, new taza, yo me he creado 3 objetos en memoria, y cada uno de ellos tiene en memoria los métodos. Y cuando yo ponga t1 punto llenar, por ejemplo, o aquí como aquí que pone t2 punto llenar, este t2 va a ir a ejecutar el código a una dirección, a la dirección del método dentro de del propio objeto. Mientras que si es estático, hace referencia a la clase, no al método. Entonces, si yo por ejemplo creo un método estático, como por ejemplo main, y yo creo una instancia externa de testTaza, yo main solo lo voy a tener una vez. Si yo creo otra instancia más, main solo lo voy a tener una vez. No se va a copiar, porque es estático. Sin embargo, los métodos de taza que son no estáticos, estos, se crearán en memoria copias tantas veces como yo creo objetos. No sé si ha quedado claro, pero bueno, lo volveremos a repasar más adelante. Y bueno, si no entendéis algo, intentaré explicarlo mejor. Simplemente comentad y yo lo explicaré. Entonces, tal y como hemos hecho este ejemplo de aquí, ha quedado perfectamente útil. Pero ahora, aquí, veis que no da error, ¿lo veis o no? No da error, pero aquí hay un warning. Nos indica que esto es un método estático. Entonces, ya esto es totalmente inútil, ya no hace falta. Entonces, simplemente aquí poniendo arrays ya funciona perfectamente, no hace falta todo esto. Y de esa manera se anula
totalmente el subrayado. Los subrayados rojos son errores y los subrayados amarillos son avisos. ¿Vale? Entonces, espero que haya quedado claro lo que es un método. Y espero que cada vez quede un poco más claro la utilidad de los métodos estáticos. En el futuro espero poner un ejemplo práctico que sea lo suficientemente claro como para que ya aleje todas las dudas. Bueno, pues creo que no creo conveniente continuar porque hemos dado un tema muy problemático y creo que es mejor que tengáis tiempo para pensarlo y para hacer vuestras propias prácticas. No sé si preferís que os deje una copia de la clase del día en la descripción del vídeo, pero en esta ocasión yo os animo a que hagáis los cambios vosotros, fijándoos en el vídeo, y de esa manera practicaréis un poco. Si acaso hay peticiones, en otro vídeo pondré la copia del código, ¿vale? Si no hay ningún tipo de problema, yo lo puedo poner. Vale, así que nada, muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que estéis aprendiendo algo. Y nada, ahora deseos de saber de vosotros, desde dónde me veis. Y si os está gustando o os parece que estoy tratando un tema muy oscuro y no lo explico suficientemente bien. Que puede pasar porque en general cuando las personas ya tenemos un cierto bagaje en un tema, nos resulta quizá un poco más difícil de bajar. Pero yo creo que estoy intentando bajarme bastante para que lo entendáis. Así que nada, muchísimas gracias de nuevo. No puedo decir, cuando veo una reproducción me pongo muy contento, porque a alguien le ha merecido la pena perder media hora o 40 minutos en ver un vídeo mío, y eso me parece muy, vamos, me da mucho orgullo, y a la vez veo que sirve de algo, lo cual me anima a seguir grabando. Así que nada, esperemos que esto siga adelante bien, y que lo importante es saber de vosotros para ver si realmente lo estoy haciendo bien, o si lo estoy haciendo muy mal, pues por favor decírmelo. No estás haciendo fatal. En fin, muchísimas gracias de nuevo, lo reitero, y hasta una próxima lección que no tardará en caer. Hasta luego.